hablar de discurso racial y hablo popular en los afrodescendientes americanos, visión desde Cuba. La dominación cultural de los territorios conquistados por los países europeos más poderosos desde finales del siglo XV no fue un fin en sí mismo, sino una vía para consolidar la explotación colonial y la catequización forzosa de la población. Andando el tiempo, asegurar la hegemonía cultural de las metrópolis junto a la expansión territorial y el saqueo de los recursos naturales de las colonias adquirió importancia creciente como medio para contener o erradicar las estrategias de resistencia de los dominados. La lengua fue el primer territorio para el ejercicio de las relaciones de dominio por parte de los colonizadores europeos. Aclaro que cuando digo territorio no me estoy refiriendo a un espacio físico, sino a un espacio de significaciones. Y por eso relaciono la lengua o la identifico como un territorio en el cual se ejercen relaciones de dominación. Como sabemos, la vida social se construye en el lenguaje, sea este articulado o corporal, explícito o simbólico. Solo a través del lenguaje la realidad adquiere sentido. La lengua y el sistema de significantes y significados que ella denota designan, describen, representan y clasifican, pero también escarnecen, violentan y sojuzgan. En las factorías construidas por los europeos a lo largo de la llamada Costa de Oro, la multiplicidad lingüística de África encontró el primer obstáculo para la articulación de su resistencia al invasor. Cuidadosamente segmentados para que el extrañamiento mutuo del lenguaje y ancestrales enemistades dificultaran la organización de rebeliones, hacinados en oscuras barracas como bestias siempre insatisfechas de comida y agua, nuestros antepasados fueron despojados del privilegio de celebrar la aurora, destrozada su cosmogónica comunidad con el medio natural. Indagaciones históricas realizadas por especialistas y entendidos describen las condiciones en que nuestros ancestros fueron trasladados a América. Las ficciones de Manuel Zapata Olivella, Alice Walker y Roberto Burgos Cantor nos llegan como conmovedor testimonio del hacinamiento, la falta de higiene, las agresiones físicas, el enclaustramiento y la incomunicación que padecieron millones de seres humanos. En sus páginas, la horrenda travesía se vuelve masa que golpea nuestra sensibilidad y riega con lágrimas y sangre nuestra memoria histórica. La mutilación que la imposición del castellano produjo en las lenguas maternas africanas cosechó un sentimiento de orfandad que solo comenzó a revertirse con la convivencia de varias generaciones de criollos crecidos en un medio natural que entreveraba vocablos africanos en el universo oral de la hispanidad. El habla imperfecta que hacia finales del siglo XIX el teatro bufo caricaturizó fue asumida como pauta de la minusvalía mental de los negros africanos y criollos e incorporada al arsenal de estereotipos negativos que aún hoy alimentan las representaciones sociales de los no blancos en varios de nuestros países. De ahí la preeminencia del acerto habla como negro para aludir a las limitaciones expresivas de personas con bajos o nulos niveles de escolarización, independientemente del color que éstas tengan. La estandarización de las condiciones de existencia de los esclavizados y la solidaridad abonada por permanentes intercambios culturales en casas señoriales, barracones y barrios, construyeron un nuevo y común contexto sociocultural para las víctimas de la esclavitud y la servidumbre colonial. Misturaron centenares de lenguas y dialectos y cimentaron al interior del estamento negro procesos de transculturación que mostraron su potencial aglutinador en la Revolución de Haití y en las numerosas sublevaciones de esclavos que le hicieron eco. Las lenguas madres fueron perdiendo relevancia para la comunicación intraétnica y en el caso de Cuba
se enraizaron en el discurso ritual de la regla de Ocha, las reglas de Palomonte y la sociedad secreta Abacuá, entre otras religiones de origen africano. La segunda y privilegiada esfera de dominio colonial fue el cuerpo. El dogma católico identificó el disfrute del cuerpo otro y del propio con la concupiscencia y el pecado, mientras su reinterpretación del Génesis arrojó sobre las espaldas de los negros la maldición de Cam, el hijo de Noé, cuya insolencia fue castigada con la servidumbre eterna. El cuerpo negro fue demonizado, vilipendiado y desvalorizado, aunque en no poca medida también deseado como territorio libre para la práctica incontrolada del sexo y el deleite producido por inconfesables sensaciones. El cuerpo negro sintetiza como pocos la antinomia de la naturaleza humana, objeto de desprecio y de deseo, de estigmatización y veneración, de posesión material que se trastoca en sumisión carnal, de subestimación y envidia, de temor y burla, de ultraje y respeto. El cuerpo negro ha alimentado el imaginario social de nuestros países con representaciones dicotómicas. Estas van atenuando o cambiando de signo a tenor con la práctica social y el papel jugado por los negros y mestizos en los sucesos y procesos más relevantes de sus respectivos países o de la capacidad manifestada por estos para revertir los estereotipos negativos construidos históricamente. A lo largo de nuestra pentacentenaria historia afroamericana, la negrura del cuerpo ha sido reinterpretada por relatos de viajes, dogmas religiosos, así como por las creaciones de las ciencias, las artes y la literatura, entre innumerables áreas del conocimiento humano. La antropología del siglo XIX, con su visión spenceriana de la vida social, modernizó los sistemas de categorización somática de los seres humanos diseñados por los naturalistas de etapas precedentes y se enfrascó en la demostración experimental de la inferioridad consustancial a los no blancos. Durante el periodo colonial, el discurso contestatario de los de abajo adquirió sus mayores registros a través del cuerpo, receptáculo del estigma y objeto visible de la somatización de las relaciones de dominio. El cuerpo negro no solo fue lugar de resistencia cultural musical, como le denomina el venezolano Jesús Chucho García. Él también rearticuló y reprodujo la ancestral sabiduría africana, desplegando su creatividad en actividades tan disímiles como las industrias extractivas, las artes plásticas y aplicadas, la agricultura, la ganadería, albañilería, así como las artes culinarias y curativas. La permanencia en nuestra cotidianidad de saberes y prácticas heredados de África confirma la acumulación cultural de un continente que, como señaló Manuel Zapata Olivella, estaba en pleno desarrollo de sus procesos civilizatorios cuando se inició la cacería a gran escala de sus habitantes. El cuerpo negro le regaló a América elementos ancilares de la arquitectura musical de sus pueblos, sonidos producidos con instrumentos reconstruidos o apropiados en rápido y creador aprendizaje que infiltraron células rítmicas africanas en la música europea. A lo largo del tiempo estos elementos fueron, como señala la investigadora cubana Zoila Lapique, transculturados y sedimentados, primero en el ritmo y luego en la melodía, hasta originar formas musicales nuevas. Los nuevos géneros musicales, fruto del aporte innovador de negros y mestizos, emergieron del magma de la sociedad, entraron de a poco en las ciudades y fueron conquistando espacio en los salones y fincas de recreo de los grupos hegemónicos, hasta convertirse, en algunos casos, en atributo identitario de las nuevas nacionalidades americanas. África late con la vitalidad de un corazón en géneros tan universalizados como la samba brasileña, el son cubano y el tango argentino. El pensamiento racista articulado científicamente en el siglo XIX y atenuado en el XX
por una especie de paternalismo cultural, reconoce a regañadientes las aportaciones de los africanos a las culturas populares ibéricas y americanas. Tal perspectiva es matriz de disímiles teorías que, tomando como base la literatura oral y la eufonía africanas, pretenden demostrar que los negros responden al lenguaje del tambor, o sea, tienen una propensión natural a la música y el baile. Esta precipitada conclusión, asimilada en nuestros países con estereotipos de signo positivo o negativo, minimiza el hecho de que los africanos esclavizados llegaron a América sin otro patrimonio que su cuerpo y su memoria histórica. Por entonces los dominados no tenían voz, credenciales de gente, ni medios de comunicación para expresarse. Contaban solo con la multiforme riqueza de sus artes manuales y con la música, la danza y la teatralidad de sus ceremonias religiosas. Las limitadas posesiones con que iniciaron el intercambio cultural con sus dominadores sembraron las primeras semillas a finales del siglo XVIII con la paulatina criollización de la música y las danzas europeas. La mente, último elemento de la Trinidad con que el capitalismo naturalizó el mayor genocidio de la historia humana, terminó reinando sobre la lengua y el cuerpo. El poder que pretendió triturar las culturas africanas hasta borrar sus huellas, no solo hizo uso de la violencia física y psicológica, de la cosificación y apropiación de los cuerpos de hombres y mujeres convertidos en sobreexplotados medios de producción. Para completar la subordinación de los africanos y sus descendientes, los colonizadores debieron además subvertir los códigos hasta entonces empleados por sus víctimas para pensar el mundo y pensarse a sí mismos. Se sabe que no todo acto de comunicación expresa relaciones de poder entre individuos y grupos, pero también que la efectividad del poder descansa en la capacidad persuasoria de la comunicación, en tanto ella naturaliza el sistema de dominación en la convivencia familiar, los ritos sociales, la orientación axiológica de la escuela, la prédica de la iglesia y durante los últimos 60 años la faena enajenante de la industria cultural liderada por los medios de comunicación. El sociólogo francés Pierre Bourdieu nos explica con bastante claridad la dinámica del proceso, y cito: los dominados aplican a todo, en particular a las relaciones de poder en que se hallan inmersos, a las personas a través de las cuales esas relaciones se llevan a efecto y por tanto también a ellos mismos, esquemas de pensamiento impensados que al ser fruto de la incorporación de esas relaciones de poder bajo la forma mutada de un conjunto de pares opuestos que funcionan como categorías de percepción, construyen esas relaciones de poder desde el mismo punto de vista de los que afirman su dominio, haciéndolas aparecer como naturales. Así, a la par que se consolidaba el poder material dominante, se construyó el poder espiritual dominante que proscribió el lenguaje, los sistemas filosóficos, la religión y las prácticas sociales de millones de hombres y mujeres arrancados de su entorno natural y confrontados por la extrañeza del llamado Nuevo Mundo, un mundo social y cultural que habrían de conocer y vivir en la más completa subalternidad. La principal fortaleza espiritual de los dominados fue la religión, ancestral refugio ante el dolor y desde entonces sostén de un nuevo tipo de sociabilidad. Como bien señala Gabriel Issar, a quien cito, a través de las religiones aparecieron grupos y asociaciones con creencias basadas en un conjunto de relaciones, normas, valores y actos que otorgaron al negro un sentido de pertenencia a una comunidad autónoma concreta. El esclavo construyó en la religión un mundo simbólico y una estructura social paralela a la del sistema esclavista. Fue un proceso de construcción cultural lo que permitió al esclavo negro americano convertirse en persona y sobrevivir en un mundo hostil y deshumanizante. La colonización de las tierras americanas por parte de las potencias europeas tuvo poco que ver con la utopía de expansión civilizatoria, mediante la cual una nueva cultura y una nueva fe acrecentarían con la multiplicación de fieles la gloria de Dios.
África y América fueron las mayores víctimas de la falacia en que se asentó la triangulación comercial capitalista que inauguró la era moderna. De ello da fe una aguda observación del arzobispo sudafricano Desmond Tutu, a quien cito, refiriéndose a los colonizadores europeos. Él dice: vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra, y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Eso dijo Desmond Tutu hace unos 20 años. Los procesos comunicativos generados por el cuadrilleo y la coordinación necesarios para el trabajo en plantaciones y haciendas impusieron a los esclavizados la asunción de la lengua del colonizador y con ello de su universo simbólico y sistema de categorizaciones. Como si nuestra piel fuera prestada, aceptamos que lo negro fuera homologado con la rudeza, la incultura, la incivilidad, el hipersensualismo y la ignominia. Víctima de una tradición que diaboliza y estigmatiza lo oscuro, el cuerpo negro se constituyó paradigma de la negatividad humana. Así los diccionarios de todos los tiempos y todas las lenguas han naturalizado expresiones como las siguientes: estar negro para enunciar enfado, ponerse negro cuando un asunto toma mal cariz, pasar las negras si alguien se encuentra en situación comprometida, tener la negra, que significa mala suerte, e incluso trabajar como un negro, si de laboreo excesivo se trata. Desde el período colonial, apelativos presuntamente cariñosos, que no son sino trucos para demeritar nuestra condición humana, se incorporaron al habla de los pueblos americanos. Sobre todo los esclavos domésticos y los trabajadores libres fueron llamados negritos y muchachos, o negritas y muchachas, por personas blancas que ponderaban su docilidad y buen servicio. Se refrendó como axioma, que no necesita ser demostrado, que los negros, si no la hacen a la entrada, la hacen a la salida. El ser negros pero honrados se convirtió en principio ético y motivo de orgullo, mientras los estratos medios de los que no eran blancos reproducían la filosofía del colonizador al mirar por encima del hombro a futuros pretendientes de sus hijas, cuya estridente negrura amenazaba malograr el adelanto económico o cultural alcanzado por la familia, gracias al esfuerzo de varias generaciones de sus miembros. No exagera el intelectual cubano Fernando Martínez Heredia al destacar en una conclusión que no atañe solo a Cuba y que cito: en el marco de las necesidades de la dominación sucedió la construcción intencionada y sistemática del racismo del siglo XIX, que llegó a cristalizar como un elemento constitutivo de la cultura cubana. Fenómeno que, dada la sincronía de precedentes históricos y culturales, presenta similitudes y concordancias en naciones latinoamericanas y caribeñas, marcadas por la desgarradora experiencia de la trata esclavista y la economía de plantación. La perdurabilidad de la huella de África en América, a pesar de los esfuerzos realizados para borrarla, escarnecerla o minimizarla, confirma que la resistencia a la dominación solo resulta efectiva si se articula desde los mismos territorios en que el poder hegemónico ejerce su dominio. Lengua, cuerpo y mente han sido, para los africanos esclavizados y sus descendientes, campos de batalla. Sobre la contribución de la lengua, el cuerpo y la mente al discurso racial en Cuba, trataremos en esta conferencia. Tomando como referencia la cultura que conozco, centraré mis alusiones al discurso racial en las palabras que hilvanan discursos contestatarios de personas y grupos, susceptibles de identificar a otros e identificarse a sí mismos según el color de la piel. Tendré en cuenta además otro tipo de lenguaje, la reconstrucción sonora de la diáspora africana en el Caribe, que tanto ha contribuido, sobre todo a través de la música, a iluminar zonas poco conocidas de nuestras historias sociales y a la construcción y reproducción del habla popular.